mucho acerca de un sueño, de lo que Dios me mostró y comenzó a revelarme, que lo compartí en las redes sociales, de cómo veía yo un tremendo templo grande y que estaba lleno de inmundicia. En el medio había un water, un inodoro, donde salía bastante excremento y rodeaba todo el piso y manchaba incluso hasta las paredes, pero no llegaba al púlpito porque había una luz que brillaba y evitaba que llegase todo ello. Veía mucha gente que caminaba y sobre encima de este piso lleno de excremento, y muchos de ellos, incluso hasta conocidos, que estaban como zombies y sonámbulos caminando, hipnotizados, como si dicen ciegos en ese lugar. Hoy en día estamos viendo algo muy preocupante y a la vez también es necesario anunciar y también decir. Se están introduciendo herejías dentro del cuerpo de Cristo. Se están introduciendo enseñanzas que son doctrinas de demonios. Se está introduciendo incluso dentro del corazón de muchos creyentes que quizás tuvieron la intención y el deseo de aprender y conocer algo más de Cristo. Hoy están prácticamente cegados, están esclavizados bajo este tipo de enseñanzas que lo único que hace es la introducción de demonios en su mente y en su corazón. Hemos visto también hace poco que mucha gente está sedienta y hambrienta de la palabra de Dios, pero al tener esta sed y esta hambre, esta sed del Señor, sin la dirección del Espíritu Santo, conforme a Romanos 8:14, hace que muchos se pierdan. Hay muchas enseñanzas que está dando una varona que es muy preocupante y es importante que la iglesia preste atención. Esta varona está enseñando enseñanzas y doctrinas de demonios que el cual nos advierte la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Ella no es una profeta, ella es una evangelista. Dios lo ha levantado, lo usó como evangelista en sus primeros años para poder llevar el evangelio de salvación. Pero llegó un punto de quiebre donde ya perdió prácticamente la dirección, la voluntad y el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ella ha levantado muchas escuelas, incluso hasta proféticas o mal llamadas proféticas, donde ha habido suicidio, donde ha habido ciertos problemas económicos de dinero, ha habido incluso hasta rebeldía entre las autoridades que ellos levantaron como futuros capitanes, ministros, etcétera. De ello, pero muchos amigos pastores que son muy íntimos y que conocen muy bien el campo espiritual y en todas partes del mundo, se dice que está acusada de ello, y su socia lo acusó también de ello. Estamos viendo que estas herejías que se están introduciendo dentro del cuerpo de Cristo no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Bien nos advirtió en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que está sucediendo con esta varona y esta enseñanza que está trayendo es dividir al cuerpo de Cristo. Es dividir la unidad entre los pastores y las ovejas. Hay mucha gente que está metida en estos talleres, en estos mal llamados escuelas proféticas, que lo único que hace solamente es confundir, leudar y entorpecer la mente y el corazón de mucha gente que está metido en ese lugar. Lamentablemente, el día de hoy hay mucha gente que ha sido engañada y seducida con estas enseñanzas que prácticamente son solamente influencias de poderes satánicos y demoníacos, tal como el Señor me vino mostrando. En el mes de julio y en el mes de agosto, en mi iglesia, en la iglesia de Don Inici, hemos venido ayunando durante todo este tiempo, todo ese mes, acerca de la apostasía. Estos ayunos han sido tremendos para nosotros prepararnos y estar fuertes justamente para estos tiempos que estamos viviendo en este mes de octubre. Y vengo anunciando y denunciando también, y vengo alertando a muchos pastores acerca de este tema. Pastores, tengan mucho cuidado. Averigüen qué están haciendo sus ovejas, sus líderes. No se confíen plenamente en lo que están haciendo, porque los demonios son muy astutos. Mismo Jesús nos dijo, seamos mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Y estos demonios están causando estragos serios dentro de los ministerios de las congregaciones, especialmente los ministerios que son verdaderamente proféticos, que quedan pocos aquí en el Perú. Es importante entender que estas enseñanzas y herejías que esta mujer está trayendo no vienen de parte de Dios. Son enseñanzas y doctrinas simplemente de demonios. No hay una cobertura espiritual acerca de esta mujer. Esta mujer tiene un odio grande hacia los hombres, hacia la autoridad varonil que Dios ha levantado como cabeza de las iglesias.
Esta mujer no tiene el corazón sanado, todavía tiene el corazón herido y lastimado. E incluso su única influencia del evangelio, o la única influencia de evangelio que trae a las personas, es un evangelio de prosperidad, como muchos más ya han perdido acerca de este tema. Esta mujer lo que está haciendo es dividir realmente la iglesia con enseñanzas y doctrinas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánta gente que está metido en estos talleres son gente que está en fornicación, gente que está en adulterio, gente que ha sido rebelde en su iglesia, gente que quiere aprender la mal llamada guerra espiritual, porque de guerra espiritual no tiene absolutamente nada, solamente son enseñanzas y doctrinas de demonios que lo único que hace es esclavizar la mente y el corazón de las personas. Hay mucha gente que ha visto sus videos y prácticamente aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que realmente conoce la sana doctrina, no se atrevería ni siquiera ni ver los mensajes que esta mujer está dando. Prácticamente lo que uno que está haciendo es traer más confusión a la iglesia y traer más confusión a aquellas personas que realmente tienen hambre y sed de aprender algo del Señor. Las enseñanzas que está trayendo esta mujer, y no solamente ella, sino también hay algunos más por ahí que la acompañan, son enseñanzas netamente diabólicas y satánicas. Hay que decir las cosas como son, donde solamente el dinero y dinero es lo que le envuelve todas estas cosas. Ella dice ser una profeta de parte de Dios. Lamentablemente, pues, la misma palabra de Dios lo desenmascara y lo encara. No hay ninguna profecía que ella haya dicho y se haya cumplido. La Biblia nos dice, nos advierte bien claramente, el libro de Jeremías y Deuteronomio, que cuando un profeta habla de parte de Dios y no se cumpliese, boca de Jehová no es. Dios no habló por ese instrumento. La Biblia dice, no te dé ni miedo a apedrearlo y muera irremisiblemente. Es más, la Biblia nos dice, nos advierte que todo aquel que toma el nombre de Dios en vanamente, Dios no lo tomará por inocente, sino será culpable. Toda profecía o falsas profecías que hablaba esta mujer, ninguna de ellas ha cumplido. El fin de su ministerio empezó cuando ella habló acerca de Hugo Chávez, diciendo que Hugo Chávez era un ungido de Dios, diciendo que Hugo Chávez iba a levantar Venezuela, iba a bendecir Venezuela, y todos sabemos cómo terminó este personaje. Sabemos que maldijo al pueblo de Israel. Sabemos que llevó a Venezuela a una era oscura, llena de tinieblas y de poderes demoníacos, que la santería, la brujería y la hechicería comenzó a apoderarse de esa nación, escapando millones y miles de venezolanos, no solamente en el Perú, llegando, sino a todas partes del mundo. Esta mujer está llevando enseñanzas de hechicería y de brujería. Muchos pastores me han preguntado, pastor, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Y de dónde empezó todo esto? Bueno, déjame decirles que todo esto ha salido y lo ha sacado, o lo ha copiado, mejor dicho, o ha introducido estas enseñanzas acerca del diccionario diabólico y satánico de Jacques Augustin Simon Collins de Plancy, o más conocido como el Manual de Plancy. El Manual de Plancy es un libro casi de 1000 hojas donde habla acerca de todas las jerarquías demoníacas que ha podido experimentar este personaje junto con sus élites que llevaba esta escuela de demoniología. En el Manual de Plancy, ahí encontramos muchos nombres que esta mujer está hablando, y que este manual no es un manual espiritual netamente evangélico, es un manual de adivinación, de conjuro, de evocación de espíritus inmundos, que la iglesia, si no está fuerte y bien preparada, lo único que hace es abrir puertas para que todos los demonios tomen su mente y su corazón de estas personas. Por eso que en esas escuelas mal llamadas proféticas hay mucha gente endemoniada realmente. Empezando de aquella mujer que está enseñando y sus capitanes que le siguen. El invocar o evocar demonios o sus nombres es muy peligroso. Hay muchas formas en la antigüedad que se usaba para invocar los demonios, como la ouija, etc. Hoy en día, este manual de Plancy o de Collins de Plancy, que fue en el año 1863 en Francia, fue solamente la experiencia de brujos, adivinos, agoreros y hechiceros que formaron este manual para poder enseñar lo que es la brujería, los amarres, para poder enseñar lo que es el espiritismo. Y estas enseñanzas se filtró también dentro de las iglesias evangélicas a principios del siglo XIX. Esta mujer llamada Dina Santamaría saca muchos de esos demonios
de este manual de Collins de Plancy. Usted lo puede encontrar en YouTube, lo puede encontrar en Google, pero tenga mucho cuidado de abrir puertas para que estos demonios puedan oprimir su vida. La iglesia evangélica durante el tiempo o al principio del año 1900, en la Primera Guerra Mundial, para adelante, comenzó a aprender y comenzó a experimentar lo que es la guerra espiritual del reino de los cielos. Esta guerra espiritual del reino de los cielos fueron hechos por los primeros evangélicos que estaban en Irlanda e Inglaterra. Recordemos que el mundo antiguo, Europa, las iglesias, muchas de ellas evangélicas, fue el auge en esos tiempos. Pero introducieron esta enseñanza del manual de Plancy en la guerra espiritual. Eso no ha terminado, eso ha continuado, pero comenzó ya a desaparecer. Lamentablemente, esta mujer ha tomado nuevamente las mismas enseñanzas herejes y que se introdujeron dentro del cuerpo evangélico al principio del siglo XIX. Hay muchos nombres que no se pueden nombrar por respeto a la audiencia y también porque no es necesario que la gente conozca, la gente debe conocer del amor de Dios y del poder del Espíritu Santo del Señor, que tiene dominio sobre todo principal y potestad. Pero el manual de Plancy no solamente lo que hace es conocer los nombres de los demonios que experimentó esta secta o este grupo que hizo este manual, sino también es una colección de conjuros, es una colección también de invocaciones, de representaciones de maldad humana. Tiene información sobrenatural y representa también el estilo de vida de muchos demonios que se oprimen al ser humano. Tiene también los nombres de cada uno de ellos y sus respectivas jerarquías, e incluso hechizos para también poder invocarlos. El manual de Plancy fue prohibido a principios del siglo XIX, a los 20 años que salió prácticamente a la luz, porque mucha gente fue endemoniada, mucha gente fue poseída. Es como si fuese la Ouija actual, ¿no? Donde la gente que practica Ouija, sabemos que mucha gente terminó endemoniada por entrar a esos terrenos oscuros de tinieblas y de espíritus inmundos. El manual de Plancy también vino y también fue copiado muchas partes de ellas por Johann Weyer en el año 1577. Johann Weyer escribió el libro, o también tuvo connotación de espiritismo, ¿no? Con su libro llamado La llave menor de Salomón, ¿no? Donde invoca espíritus y obligaba a satisfacer la voluntad humana a cambio de pactos satánicos. Johann Weyer en 1577 tuvo la experiencia de catalogizar 69 demonios y sus jerarquías y sus legiones que acompañaban a estos 69 demonios. Estos demonios mayormente visitaban a duques, príncipes, reyes, marqueses, presidentes, líderes, etc. El libro conocido como La llave menor de Salomón por Johann Weyer en 1577 fue el principio para que Collins de Plancy, ¿no?, junto con su secta, formaran entonces y escribieran este libro que hoy día se conoce como el Manual de Plancy. Entonces, muchas de estas enseñanzas de estos nombres de demonios se han introducido erradamente en la iglesia. Se ha introducido erradamente y equivocadamente dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia nos advierte que nosotros no podemos ni añadir ni quitar ni una tilde dentro de la palabra de Dios. Todos los nombres que representa esta mujer, mal llamada profetisa, y realmente no es una hija de Dios, tiene que volver a nacer de nuevo, tiene que ser restaurada su corazón, su odio grande hacia los hombres es tremendo, ese espíritu de lesbianismo que lo acusa y muchos miembros lo acusan respecto a ese tema, ese espíritu también de mamón que tiene acerca del dinero, se jacta de ser una empresaria, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que está haciendo es confundir a la iglesia. Por eso muchas de sus escuelas proféticas, hay gente que se ha suicidado y eso no lo dice. Hay gente que terminó en la locura y eso no lo dice.
Hay matrimonios que se han divorciado y han terminado en homosexualismo y lesbianismo, y eso no lo dicen. Claro, ¿qué lo va a decir? Pues, sino cuántos de gente cegada se escaparía de sus mal llamadas escuelas o enseñanzas teológicas. Por eso que un amigo pastor me decía, ¿por qué el Perú se ha convertido en una chacra de mucha gente falsa, evangélica, profética, etcétera? Es que simplemente la iglesia no está haciendo lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 4, no, 1 Juan capítulo 4, versículo 1, donde dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de parte de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta situación en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24? Dice ahí, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. ¿Cuánta gente realmente tenía sed de Dios, hambre de Dios, y por tener la curiosidad de buscar, de tener conocimiento y de saber más de acerca de la palabra de Dios, ha caído en las garras de esta hechicería, brujería y espiritismo acerca del manual de Plancy o el diccionario de Collins de Plancy? Que esta mujer lo practica. Por ejemplo, invocando nombres de espíritus, haciendo que la gente tenga una bolsa y mentalizándole que el espíritu va a ser botado cuando vomite en esa bolsa. Esa es una herejía. Esas cosas no se pueden hacer dentro del cuerpo de Cristo. Alguien que realmente conoce la palabra de Dios no puede aceptar y permitir estas cosas del Señor. Bien lo dijo el precioso Espíritu Santo y nos advirtió también a nuestro Señor Jesucristo que estas cosas introducirán, dice, doctrinas de demonios. Como dice en 1 Timoteo, si usted me acompaña en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice y cito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, vuelvo a repetir, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas